¿A quién no le encanta recordar la grandiosa y algo extraña época de los 2000? En lo personal opino que fue una época grandiosa para los estrenos en el cine y también para los dinosaurios, aunque algo que no fue tan agradable fue el presunto estado de coma de la franquicia de Jurassic Park. Todo esto tras el estreno de la tan criticada Jurassic Park 3, aunque fatídico, esa oportunidad no podría ignorarse para otras historias que podrían tener gran potencial de ser estrenadas. ¿Quién nos recuerda Viaje al Centro de la Tierra, King Kong del 2005, Prehistoric Park o la rareza que nos reúne el día de hoy? Pero antes, algo de contexto sobre la misma historia que veremos. En los años 70, con la gran popularidad y hasta ese momento asombro que provocaban los dinosaurios, se llegaría a estrenar una miniserie llamada The Land of the Lost, la cual más tarde tendría una remake o una especie de nueva versión en los años 90, una historia que involucraba, aparte de dinosaurios, reptilianos y criaturas extrañas en un mundo prehistórico que, para abreviarlo en una sola palabra, lo denominaríamos como raro. Honestamente no he tenido la oportunidad de ver la serie, conozco lo básico, aunque eso servirá bastante poco para lo que vamos a ver hoy, ya que, en la manía de los 2000 por traer de regreso algunas antiguas obras que la mayoría de personas nacidas en ese entonces no conocían, trajeron de regreso a The Land of the Lost, solo que de una manera un tanto peculiar. Recordarán que en las comedias de aquellos años lo que más predominaba en la premisa eran tres cosas: un comediante conocido, humor escatológico o muy asqueroso y por supuesto cosas bizarras. The Land of the Lost no fue la excepción, siendo esta vez una película en lugar de una serie. Se estrenaría en 2009 y contaría con Will Ferrell y Danny McBride, dos estrellas de la comedia estadounidense, y que en esta película nos ofrecerían una divertida, aunque algo bizarra, aventura. Pero lo que más importaba eran los dinosaurios, ¿cierto? Pues dentro de la película contamos con muy pocos dinosaurios, diría que bastante pocos, pero bueno, su bizarra historia y su misma rareza hizo que le tuviéramos algo de cariño en cierta parte, aunque bueno, no es digamos la mejor historia para que niños la vean, y menos para que la disfruten, pero tenía dinosaurios, y eso era más que suficiente para obviar las partes para adultos y mejor centrarnos en las partes que tenían a los gigantes prehistóricos. Les invito a todos a ponerse cómodos y preparar su amplificador de taquiones, porque hoy veremos la historia más rara de dinosaurios, The Land of the Lost, del 2009. Vamos a analizar los detalles que considero más interesantes o extraños, como los quieran ver. Lo primero sería saltarnos a la parte donde ya llegan a la Tierra Perdida, un lugar donde varias épocas coinciden en un solo punto, siendo una especie de basurero temporal. Por ejemplo, démosle un pequeño vistazo al mismo sitio. Tenemos grandes paisajes, muy posiblemente cretácicos o del periodo de los dinosaurios, además de que en todo el paisaje, en especial en el área desértica, es bastante común de ver ciertos elementos de épocas futuras, como serían barcos vikingos, parte de algunos edificios, o inclusive vehículos que desafortunadamente cayeron en la Tierra Perdida. Todo esto debido a fisuras espaciotemporales, pero no son las anomalías, o bueno, diría que no del todo. Para explicar mejor todo esto nos remontamos al inicio de la película, en donde debido a una falla en el tiempo o una especie de desgarre en el espacio-tiempo, un astronauta que regresaba a su hogar en la Tierra se topa con la desafortunada sorpresa que ahora está en otra época, en un gran pantano rodeado por árboles inmensos, en lo que aparentemente millones de años será White Sands, Nuevo México. Rápidamente se topa con uno de los muchos habitantes de este lugar, uno muy malhumorado. No hace falta decirlo, pero más tarde nos encontramos de nuevo con el astronauta, o bueno, con parte de él, las partes que no le gustaron al tiranosaurio. Siendo ese mismo concepto de desgarros en el espacio-tiempo lo que permite a nuestro algo torpe y bastante desanimado protagonista llega a crear el amplificador de taquiones, que en términos bastante simples es lo que permite que estos desgarros en el espacio-tiempo se susciten de manera controlada y se pueda viajar al pasado o al punto exacto del basurero espacio-temporal, en donde todas estas cosas son desechadas, todo debido a un infortunio de cada evento. Solo plantéate esta posibilidad: estás en un día tranquilo, de calor intenso, trabajando como heladero cuando sufres el infortunio de toparte con estas brechas, y tú, junto a tu carrito de helados, termina en la mitad del desierto, siendo rodeado por dinosaurios hambrientos. Ya que ese es otro punto interesante de la película, que los mismos dinosaurios y diferentes criaturas están plenamente acostumbrados a que estos eventos y estos objetos extraños lleguen a su época, que se lo toman con la mayor naturalidad, tratándose como si fuera de una paloma que se topase con una estatua en la mitad del parque, algo que ya para ellos resulta tan típico y a la vez les resulta tan importante, ya que en algunos casos los intrusos que llegan a este
basurero usualmente sirven de alimento a los dinosaurios o diferentes peligros de toda esta extraña tierra. Pero, antes de continuar, me gustaría que le diéramos un vistazo más detallado al bestiario que contiene este mundo raro, ya que a pesar de ser bastante reducido o incluso ser bastante extraño, es bastante interesante darle un repaso a las diferentes criaturas que habitan este mundo, porque sí, aparte de las estrellas que son los dinosaurios, habitan otras muy interesantes e incluso más peligrosas criaturas, aunque estos sean el depredador apex de toda esta tierra. Empecemos por uno de los seres más interesantes de esta tierra, que inclusive llegó a formar parte del grupo de protagonistas, que sería Chaka, o bueno, lo que supuestamente es un Australopithecus. Su pelaje es de color anaranjado y rojizo, y tiene una muy alta y cómica inteligencia, aunque no lo aparente. Hasta pudo llegar a cantar. Chaka era el príncipe de su pueblo, y lo querían matar por alguna razón extraña que involucraba defecar en el pozo, o algo así. Al final se queda junto con Will, el personaje de Danny McBride, y su harem es recibido de la mejor manera, no por Chaka, sino por Will. Además, y no deben de olvidarlo, ya que si la situación se pone difícil, nos comeremos a Chaka. Así que tomé la determinación de que si hace falta, si nos enfrentamos al hambre, cocinaremos y cenaremos a Chaka. Lo he pensado mucho, de hecho. Como siguiente criatura, que aunque no vimos, llegó a ser mencionada y también se tenía la idea de que apareciese en la película, es el Hadrosaurio, un dinosaurio herbívoro ornitópodo, el cual saldría en la forma de un cráneo en la base de los Slistax, y por supuesto, serviría para uno de los peores tips de supervivencia de cualquier dinosaurio aventura, bueno, la orina del Hadrosaurio, sirviendo para que Will Ferrell se dé una ducha y tome un poquito de orina. Eric Kirby debió de tomar nota, o mejor no. ¿Quién es? Los Slistax son grandes reptiles humanoides, los cuales tienen grandes ojos y aparentemente una muy lenta manera de desplazarse, además de tener una muy establecida sociedad, donde son gobernados por lo que podrían ser Slistax veteranos, de los cuales solo podemos ver sus cráneos. Son agresivos de por sí, aunque lo es más uno de ellos, Inic, el Intrusiano, el cual tenía el plan de conquistar, donde todo controlaría a los Slistax, para poder invadir diferentes mundos, empezando por supuesto por la Tierra. También, de alguna extraña manera pudimos ver su aunque por las expresiones de nuestros protagonistas no creo que fuese algo agradable de ver. No se la va a ejecutar. Muy tenés razón. Sí se la va a ejecutar. Wow. Nuestra propia función. Mis ejércitos se reproducen muy rápido. Ah, sí, ya los vimos en acción. En dada parte nos topamos con el Pteranodon, el cual roba el amplificador de taquiones y lo lleva a su nido, en donde los musicales poco masculinos sirven de canción de cuna para los múltiples huevos que había puesto el Pteranodon en el volcán donde está su nido. Más adelante todos eclosionan, pero gracias a los dotes de cantante de Chaka, los pequeños polluelos vuelven a dormir. Finalmente, en este breve repaso de algunas de las criaturas de la Tierra Perdida, llegamos a lo más interesante, los dinosaurios, empezando por los Compsognathus, los cuales en el sector del desierto estaban por todos lados, devorando basura y siendo una especie de ratas prehistóricas de este mundo, y además solían identificar y eran los primeros en atacar cuando llegaba una nueva visita a este mundo, visita en la forma de un humano. Para ellos, comida. Siendo seguidos por lo que supuestamente es un terópodo genérico pequeño, por lo que investigué posiblemente se trate de un Deinonychus o un Anotyrannus, el cual en la escena más memorable en donde aparecen devoran a un heladero en pocos segundos, después son ahuyentados por el Allosaurus. Allosaurus, que lleva el nombre de Big Alice o Gran Alice, es un Allosaurus, la cual presumiblemente también llegaría a la Tierra Perdida a través de una brecha o se quedaría en este basurero prehistórico, siendo quien había devorado el amplificador de taquiones y siendo el dinosaurio que sufriría de un trágico pero comédico final. Al estar persiguiendo a Will Ferrell, terminaría en una trampa que involucraba una catapulta y nitrógeno líquido. El dinosaurio devoró el tanque de nitrógeno y se congeló rápidamente y terminó estallando. Recuerdo que de niño esta muerte me daba algo de tristeza, pero ahora me da mucha risa.
Llegamos al depredador máximo de esta tierra de los perdidos, y como no podría ser otro más que no sea el grandioso Tyrannosaurus Rex, llamado Grumpy o Gruñón. Es un macho T-Rex, el cual debido a una obstrucción en sus intestinos tenía muy mal humor, pero gracias a Will Ferrell, el cual fue devorado por Grumpy, quitaría ese tapón en sus intestinos, y ahora el Tyrannosaurus estaría de un mejor humor. Además, ¿has escuchado eso de que el cerebro del T-Rex era del tamaño de una nuez? Pues bueno, en este mundo, las nueces, o que diga, la inteligencia del tiranosaurio es bastante alta, llega a sentir rencor por Will Ferrell, y además también tiene una cierta inteligencia de alguna extraña manera. Su diseño rinde un tributo a Grumpy de la versión de los 70 y también a Scarface, otro T-Rex de la versión de los 90. Todo es potenciado gracias a la misma percepción de los dinosaurios en los 2000. La Tierra Perdida o Telanoptelos es una historia que al menos debería de verse una vez en la vida. Dependiendo del humor que tengas o qué tan fanático seas, te la pasarás mejor o peor. En lo que a mí concierne, esta al menos para reírse un rato. Por supuesto que fue una pieza de la infancia de muchos, además de ser una película que tuvo una gran producción atrás y que lamentablemente algunas escenas fueron cortados por falta de tiempo o por miedo al éxito. Mención especial a la escena de las flechas de los Slistax. Recuerdo mucho esta película por Grumpy y por supuesto por Chaka, el genial hombre simio que tenía momentos tan divertidos a la par de raros. Esta bizarrada de película merece al menos que se le recuerde de muchas otras que intentaron ser serias. Esta fue al menos por la comedia y al final eso la hace entretenida. Porque la premisa en sí podría haber funcionado para una historia seria, una que al menos pudo tener un mejor recibimiento, pero se fue por lo arriesgado, ser una comedia de humor escatológico y bizarradas, que al final se le recuerda con cierto cariño. Todo eso, por supuesto, gracias a los dinosaurios que tenía. Si no fuese por ellos, creo que la historia en sí hubiese sido menos recibida de lo que ya es. Aunque claro, se extrañaron más especies de dinosaurios, cosa contraria a las anteriores versiones, donde habían bastantes especies de criaturas prehistóricas. Esta versión condensó todo eso, solo para mostrar las que fuesen necesarias para que la historia fuese interesante. Pero bueno, creo que ya le dimos bastante tiempo a esta interesante a la par de rara historia, que aunque me gustaría pasarme mucho más tiempo hablando de ella, considero que es mejor darle una oportunidad de echarle un vistazo para dar una mejor opinión de cada uno, aunque no te tomes muy en serio lo que verás en este filme. Sin más, algunos comentarios destacados de la gente, y como siempre, muchas gracias por el apoyo brindado, de verdad, son magníficos. Yo soy Hanaru, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto, en la próxima Pesadilla.